¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACIPE. Soy Rafael Ruiz Mena y me da mucho gusto recibirlos el día de hoy. En esta oportunidad llevaremos a ustedes un tema que estoy seguro será de su interés, porque es una rama del derecho poco conocida, poco explorada para quienes no se dedican a ella, como es el derecho canónico. Y para este efecto hemos invitado a dos especialistas en el tema, gente que lo conoce muy bien y que ha hecho de su vida profesional, en gran medida, del derecho canónico su labor. En primer término presento al maestro Luis Lozano Torres. Luis es egresado de la Escuela Libre de Derecho, es maestro en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra, en Pamplona, España, es abogado procurador para causas matrimoniales del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de México y se desempeña como consultor privado en materia de matrimonio y familia en la firma que preside, que es la de Lozano, Mijares y Asociados Sociedad Civil. Bienvenido, Luis, gracias. Gracias. También nos acompaña el doctor Juan Pablo Alcocer. Él es egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro en Filosofía y doctor también en Filosofía del Derecho por la Universidad Anáhuac del Sur, de la Ciudad de México. Es abogado procurador del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de México, también juez eclesiástico de primer grado de dicho tribunal y actualmente se desempeña también como director de la Escuela de Estudios Internacionales y director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Sur, en la Ciudad de México. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues yo empezaría por situarnos en el tema y te preguntaría, Luis, en términos generales, para quien no somos especialistas en el tema, para el público que nos escucha, ¿qué es el derecho canónico? Mira, dice un adagio latino que ubi societas ibi ius, es decir, donde hay sociedad hay derecho. La Iglesia es una comunidad, pero no es una comunidad anárquica, ¿sí? La Iglesia, compuesta por todos los fieles cristianos y por la autoridad de la Iglesia, pues es una comunidad armónica que tiene un ordenamiento jurídico. Ese ordenamiento jurídico es el que se conoce como el ordenamiento canónico o el derecho canónico, porque es una colección de cánones, que se les ha dado estructura, existe un código, que desde la antigüedad se ha venido recopilando la normativa y bueno, existe hoy el código que rige actualmente a la Iglesia, que es el código de 1983, promulgado por el Papa Juan Pablo II. A las normas se les conoce como cánones. Y por eso es derecho canónico. Así es, por eso es derecho canónico. Este conjunto de normas tiene, una particularidad. La particularidad del derecho canónico, del derecho de la Iglesia, es que armoniza el derecho natural con el derecho positivo. Es decir, la esencia del ordenamiento jurídico es una armonía entre el orden jurídico natural, que deriva de la naturaleza humana y de la naturaleza de las cosas, y por otro lado, la disposición eclesiástica, que es el derecho positivo, ¿no? Por ejemplo, en materia matrimonial, tienes los componentes del matrimonio que pertenecen a la naturaleza humana. Y por otro lado, tienes la forma de celebración que pertenece al derecho positivo. Entonces existe una armonía entre el orden natural y el orden positivo en todo el ordenamiento canónico. Es una particularidad del derecho canónico. Eso es. Y el derecho canónico, Juan Pablo, de acuerdo a lo que dice Luis, regula a la Iglesia Católica. Sí. ¿La institución se denomina así, Iglesia Católica? Sí, mira, curiosamente, si uno repasa o si uno lee los primeros cánones del código al que Luis ya hacía referencia, Código de Derecho Canónico de 1983, se va a circunscribir este código a lo que se llama la Iglesia Latina, que es precisamente uno de los grandes episodios histórico-eclesiásticos de Occidente que actualmente están siendo regulados por este código. ¿Por qué? Porque existen otros códigos de derecho canónico para otros ritos. Por ejemplo, tenemos el Código de Derecho Canónico de las Iglesias Orientales, que curiosamente también es promulgado por el pontífice en turno. En este caso fue Juan Pablo II, que en el año de 1990 promulgó de las Iglesias Orientales. Nosotros pertenecemos a la Iglesia de rito latino y entonces tiene una serie de cánones muy específicos que van a regular el derecho de los fieles,
el derecho del pueblo de Dios, toda la cuestión de los bienes de la iglesia, es un apartado importantísimo, la cuestión, como también decía Luis, de la parte matrimonial, que curiosamente es donde los laicos, quienes no somos sacerdotes, quienes no somos religiosos, podemos intervenir, digamos, de manera muy directa. Entonces, ¿son sujetos de derecho canónico quiénes? Los fieles. En primer lugar, los bautizados en la Iglesia Católica de rito latino. Pero existen algunas otras normas dentro del propio código en donde sujetos o personas que no están bautizadas, también el Código de Derecho Canónico tiene determinada jurisdicción sobre ellas. Volvemos a la materia matrimonial. Muchas ocasiones, cuando se pretende celebrar un matrimonio mixto, por ejemplo, que en donde se lleva a cabo entre una parte católica, ¿verdad?, bautizada bajo el rito latino, pero también con otra parte que es bautizada en otro rito que no es precisamente el de la parte latina. El Código de Derecho Canónico rige también las relaciones jurídicas que se han establecido entre estas dos personas. Y por supuesto, Luis, el derecho canónico regula también la actividad de toda la estructura de la Iglesia Católica. Sí, sí. O sea, el derecho canónico empieza, digamos, con normas de tipo constitutivo, de los derechos de los fieles. O sea, digamos, una parte orgánica. Sí, tiene una parte de derechos fundamentales de los fieles y una parte orgánica de la administración y de la organización de la Iglesia. Por ejemplo, el derecho canónico nos dice que la Iglesia Católica está a cargo, pues su cabeza es un papa, sí, claro, y establece ahí la existencia de cardenales, sí, por supuesto, de las el diócesis. colegio cardenalicio, las diócesis, la organización diocesana, la parroquia, los derechos de los párrocos. O sea, es toda la organización de la Iglesia desde el punto de vista de su regulación, desde el punto de vista de su regulación, y por otro lado una parte importante que es la parte de los derechos de los fieles, ¿no? De todos los fieles cristianos, que son tanto los clérigos como los laicos, que somos, digamos, igualmente fieles de la Iglesia, con diferente función, porque el ministerio sacerdotal implica a ciertos fieles en cierta actividad ministerial, y el resto de los fieles cristianos, que somos, digamos, todos los bautizados, en la Iglesia Católica. ¿Qué se va a ser el principio para determinar cuándo alguien es fiel a esa religión? El que haya sido bautizado. Sí, así es. Entonces, en principio somos sujetos del derecho canónico, aquellos que Los hayan fieles, sido bautizados los fieles. bajo el rito de Así la es. Iglesia latina. Latina, de rito latino. De acuerdo. Y en ese sentido nos es aplicable. Ahora, en términos de esta misma regulación de tipo jurídico, Juan Pablo, ¿cómo baja ya su aplicación en la estructura de la Iglesia Católica en nuestro país? Por ejemplo, ¿a cargo de quién está el que se cumplan las disposiciones del Código Canónico? ¿Cómo se organiza la burocracia? No sé si el término sea el correcto, de la burocracia eclesiástica para dirimir controversias, para determinar sanciones. Lo más curioso es que dentro de la normativa canónica existe también dentro de la Iglesia un poder legislativo. El poder legislativo aquí está compuesto por el pontífice en turno, es decir, es el supremo hacedor de las leyes universales. Existe también un poder judicial en donde se han establecido una serie de tribunales que tienen su origen romano, por ejemplo, la Sagrada Rota Romana, máximo tribunal en materia matrimonial, o el Tribunal de la Asignatura Apostólica, que se conoce como el máximo tribunal de toda la Iglesia Universal. De ahí, este poder judicial eclesiástico, digamos, se va a ir diluyendo, como bien decías, en las diferentes diócesis y arquidiócesis de los países que estamos sometidos a la jurisdicción de rito latino del Código de Derecho Canónico de 1983. Te pongo un ejemplo. Nuestra Arquidiócesis Primada de México, el arzobispo, el señor Norberto Rivera Carrera, es precisamente el encargado de hacer valer la potestad ejecutiva dentro de esta arquidiócesis, de nuestra arquidiócesis. O sea, digamos, fuera de Roma, las porciones territoriales más relevantes en términos de estructura de la Iglesia se llaman arquidiócesis. Depende. Se llaman diócesis o arquidiócesis. La diferencia es por
tamaño por territorio, el tamaño del territorio es lo que me viene a dar o una arquidiócesis o una diócesis, que van a estar a cargo de un obispo, que es nombrado por el pontífice en turno. En el caso, por ejemplo, del señor Norberto, si no mal recuerdo, allá por el año de 1996, fue nombrado precisamente arzobispo primado de México, correspondiente a la arquidiócesis primada de México. Pero si tú revisas la cotidianidad eclesiástica, por llamarlo de alguna manera, bueno, tenemos obispos de diferentes diócesis, diócesis también muy importantes como pudiera ser las del interior de la República, y en esas diócesis existe un obispo encargado de la misma que se va a dedicar al gobierno pastoral de ese territorio que se le ha encargado precisamente de manera ejecutiva. Ahora, como toda organización, hay una jerarquía. Sí. La jerarquía, por ejemplo, para hablar de México, un país mayoritariamente católico, la cabeza de la iglesia en México sería en este caso el arzobispo Norberto Rivera. Ahí hay que tener cuidado porque existe la Conferencia Episcopal Mexicana, es decir, la reunión de los obispos. La reunión de los obispos hace fuerza con el Papa en turno para efecto de ejercer precisamente la potestad, ¿verdad? En este caso ejecutiva. ¿Qué es lo que sucede? Que el representante, no podemos hablar de un representante estrictamente de la Iglesia Católica Mexicana, aunque evidentemente en este momento, por representar a la arquidiócesis más importante del país, el señor Norberto, se le toma como tal. Pero yo diría que es la reunión de los obispos y que aquí, en conferencia, todos ejercen esa potestad de gobierno. Eso es. Y antes de seguir desmembrando un poco esto, Luis, ¿ha habido antecedentes de choque entre los derechos internos de los países con respecto al derecho canónico, por ejemplo, de la Iglesia Católica, de que no se quiera reconocer ese derecho, aunque no pretende el canónico inmiscuirse en la vida civil de los países? ¿Ha habido este tipo de circunstancias? Mira, sí las ha habido, las ha habido. De hecho, México ha sido partícipe de una historia, de una, digamos, un desconocimiento por parte del Estado del fenómeno de la Iglesia. Sin embargo, la Iglesia, siguiendo sus propias normas, tiene sus propias instituciones, resuelve sus conflictos en sus propios tribunales, y la Iglesia, digamos, sin necesitar el reconocimiento que muchas veces sería deseable, pues sigue avanzando en su historia, ¿no? Otros países tienen un derecho concordatario, tienen convenios entre la Iglesia y el Estado, por ejemplo, para la celebración de matrimonios, en donde, pues, hombre, quien no profesa ninguna fe, pues se casa ante un funcionario del Estado, pero quien profesa una fe, la que sea, se puede casar en su rito religioso y el Estado reconoce ese matrimonio para darle efectos civiles. Eso es muy interesante. Luego sucede también en el caso, por ejemplo, de las nulidades matrimoniales canónicas, que también tienen efectos civiles. Entonces existe, digamos, un concepto más unitario del matrimonio. En el caso del matrimonio, digamos, es muy significativo, porque hemos creado una cultura de la duplicidad, ¿no? Como si hubiesen dos matrimonios, el civil y el canónico. Como si tú, casado, tuvieras dos vínculos, uno civil y otro canónico, cuando es un solo el matrimonio, que tiene un reconocimiento social, político, y un reconocimiento al interior de la comunidad religiosa. En realidad es el mismo fenómeno, que tiene dos vías de reconocimiento. Pero esa duplicidad, bueno, sí, a veces distorsiona la realidad. Eso es. Entonces es muy interesante. Hay países donde hay firmados... Hay concordatos. Concordatos. Claro, hay concordatos. Esa es la denominación acuerdos. técnica Sí, es la que se le da, denominación, concordatos. y se llama derecho concordatario. España, por ejemplo, tiene muchos concordatos con la Iglesia, de manera que una nulidad pronunciada en un tribunal eclesiástico puede tener reconocimiento civil, y que un matrimonio celebrado en forma canónica por la religión católica o por otros credos religiosos también reconocidos, tiene efectos civiles. ¿Y es básicamente los concordatos para efectos de lo que conocemos como derecho de familia? ¿O se llegan a dar también en otros ámbitos?
Principalmente en derecho de familia. Pudiera ser también en materia patrimonial. O sea, también podría haber concordatos en materia patrimonial. Pero, digamos, la cuestión patrimonial de la Iglesia, mientras la situación sea interna en la Iglesia, digamos, solo comprende a los miembros de la Iglesia. El problema es cuando la relación es entre la Iglesia y la sociedad civil, ¿no? Cuando un problema patrimonial requiere el reconocimiento del Estado para poderse ejecutar una resolución, por ejemplo. Entonces, si no existe un derecho concordatario, pues entonces no hay ejecutabilidad de una resolución canónica en el ámbito civil por falta de reconocimiento de la resolución Claro, misma. como sucede en nuestro país. Así es como sucede en nuestro país. Eso es, esto en la época de Juárez, por ahí de 1857, alguna cuestión así, ¿no? Es Así cuando es. se separan los actos del Estado civil para ser propios nada más del Estado mexicano, ¿no? Así es. Oye, Juan Pablo, y estos tribunales a los que hacías mención en Roma, ¿cómo se adaptan o cómo baja esa estructura en territorio nacional? Bueno, en México el moderador de los tribunales es el señor cardenal, el señor arzobispo primado de México, el moderador del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de México. Y así se lo denomina, Tribunal Eclesiástico. El nombre técnico es Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de México. Su potestad judicial la ejerce a través de un vicario judicial. En la actualidad el vicario judicial es el doctor Alberto Pacheco Escobedo. Él tiene todas las facultades que el señor Norberto como obispo, ¿verdad? En este caso como arzobispo, le designa, digamos, legalmente, a través del Código de Derecho Canónico. Entonces el vicario judicial tiene toda la posibilidad y todos los derechos subjetivos que el propio Código de 83 se le otorga. Como segundo de a bordo se encuentra un vicario judicial adjunto. En este momento es el padre Daniel Martínez Martínez. Este vicario judicial adjunto también tiene funciones importantísimas desde el punto de vista jurisdiccional y en algún momento tiene funciones también, en caso de ausencia temporal del vicario judicial, pues de ejercer, de sustituirlo temporalmente. Ahora bien, el tribunal eclesiástico está conformado por turnos. Claro. Precisamente. Bueno, Juan Pablo, ese tema es muy interesante. Ahorita tenemos que ir a un corte que es muy breve para que regresando nos platiques ya de la conformación del tribunal. Magnífico. Regresamos. Muy bien, amigos, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que nos interesan mucho sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Antes de continuar con esta interesante charla con Juan Pablo Alcocer y Luis Lozano, quisiera presentarles un libro recién editado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE con Editorial Porrúa. Este libro creo que será muy interesante porque es un esfuerzo de uno de los profesores investigadores del instituto, de Bernardino Esparza, que tiene que ver con lo siguiente. Es un estudio sobre los distintos tipos de delitos federales que encontramos en leyes federales o leyes generales, también denominadas leyes especiales, distintas al Código Penal. Y aquí nos vamos a encontrar con una serie de sorpresas que yo creo que para los abogados que se dedican a la materia penal, pero incluso a los que no son investigadores, se encontrarán con datos que son, a mí me parecieron exagerados. Por ejemplo, encontramos 1085 conductas delictivas en leyes especiales más allá del Código Penal. Entonces es un catálogo que recoge los distintos delitos de distintas leyes, de una forma muy esquemática que creo que para efectos de estudio será muy fácil. Pero ahora con motivo de la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, donde se habla, por ejemplo, de que va a haber principio de oportunidad del Ministerio Público, que va a haber acción privada de la acción penal y que ciertos tipos de delitos pueden estar sujetos a justicia alternativa, ellos hacen una propuesta, y digo ellos porque aparte de Bernardino es Emilio Daniel Cunjama y Rocío Hernández Vite, hacen una propuesta de qué delitos consideran ellos pueden ser aplicados por el Ministerio Público para el principio de oportunidad, cuáles pueden ser sujetos a justicia alternativa, cuáles pueden ser sujetos de acción privada. Tenemos 10 de estos libros para quien le interese, llámenos o escríbanos a las direcciones y teléfonos que dejamos y con todo gusto se los enviaremos.
También queremos o quiero aprovechar esta oportunidad ahora que estamos iniciando este año de 2009, pues para agradecer a la gente que de alguna manera nos escribe y nos habla, tanto para solicitar libros, hacer sus comentarios, que no lo solemos hacer y ya hemos recibido alguna amable reclamación en ese sentido. Agradecer a Alberto Rueda su llamada, a Julieta Huerta, a Teodoro Álvarez, a Felicitas Arciniega, a Maricel Rojas, a Yolanda Orozco, a Esther Limón Esquivel, que le agradezco mucho sus comentarios, a Eduardo Noriega, a Gaudelio Cruz, ya una gran cantidad de personas que nos hacen favor de sintonizarnos y vernos con regularidad. Prometo ahora comentar en los vivos sus interesantes comentarios y también comentar cuando hayan recibido sus libros, que prometemos y les decimos que normalmente, o bueno, siempre los hacemos llegar. Volvemos al tema con Juan Pablo Alcocer. Juan Pablo, nos estás explicando cuál es la estructura de los tribunales. Sí. Entonces, nos platicabas de los 2 vicarios para finalmente bajar propiamente a la estructura por turnos del tribunal. Sí. Otra figura importante que no debemos de soslayar es la figura del promotor de justicia, que curiosamente es una figura que ha venido tomando fuerza a partir del ejercicio del vicariato judicial del doctor Alberto Pacheco. Este promotor de justicia es una persona independiente que ve determinados tipos de asuntos en el tribunal eclesiástico y que depende en este sentido directamente del arzobispo privado de México. Independientemente de él, existen, decíamos hace un momento, 8 turnos. Estos 8 turnos van a estar conformados por un tribunal colegiado. Un tribunal colegiado conformado por un juez presidente, por un juez instructor y por un juez auditor. O sea, cada turno es un juzgado colegiado. Así es. Uh-huh. Las características para formar parte de este tribunal colegiado básicamente es que sea doctor en Derecho Canónico o al menos licenciado en Derecho Canónico, que sea sacerdote y por excepción un laico puede formar parte de uno de los turnos. Como es tu caso, por ejemplo. Como es mi caso. Aproximadamente hace poco más de 2 años tuve el privilegio de que el señor Norberto Rivera Carrera me designara, y vuelvo a insistir, este es un privilegio, como juez de uno de los turnos, siendo yo una persona laica, es decir, no sacerdote, no religioso. Y entonces me toca, junto con mis colegas, ejercer una serie de funciones muy específicas en el Código de Derecho Canónico. Pero lo interesante no es tanto esta figura de laico, sino lo interesante es que también dentro del turno existe el fiscal de la Iglesia, que es el defensor del vínculo sagrado, cuyo trabajo básicamente consiste en defender lo que hay de vínculo o el vínculo matrimonial en la causa específica que se ha presentado a estudio en ese turno concreto. Es un trabajo delicado porque el defensor del vínculo sagrado debe de ser un hombre conocedor, cumplir también con una serie de requisitos canónicos que vienen tanto en el Código como en la Instrucción Dignitas Connubii de enero del 2005, también promulgada por su santidad Juan Pablo II, y que además tiene una serie de responsabilidades que va a tener que ejercer a todo lo largo del proceso. Básicamente su función es defender ese matrimonio que está precisamente en duda o en estudio de si es válido o no es válido. Ahora, ese defensor lo es no de las partes que pretenden nulificar su matrimonio, sino lo es de la institución de la Iglesia Católica para tratar de preservar el vínculo. Mira, qué buena observación. El defensor del vínculo sagrado defiende el vínculo. Procesalmente debe existir una parte actora y una parte demandada, denominada técnicamente parte conventa o parte convenida. Pero en el fondo, cuando uno inicia este tipo de procesos o cuando uno los estudia, el demandado no es quien nosotros podríamos identificar como parte conventa o parte convenida o parte demandada. Básicamente es el vínculo matrimonial que se pretendió contraer. De ahí que cobra vida la figura del defensor del vínculo sagrado defendiendo la institución de matrimonio. En consecuencia, una parte conventa puede coadyuvar con el defensor del vínculo y viceversa. ¿Para qué? Para que si en conciencia cree que su matrimonio es válido,
pues en ese momento defensor del vínculo y parte conventa trabajarán conjuntamente. Exactamente, para que no se nulifique el mismo. Ahorita me vino a la mente, Luis, ahorita que hablaba Juan Pablo, no sé si siquiera se venga al caso, de estos defensores del vínculo o defensores de esta misma naturaleza, ¿viene la expresión de abogado del diablo? Bueno, sí viene ¿O, de o ahí. cuál es el origen de...? Sí, en realidad yo tengo pues también la suerte de que el cardenal me haya invitado a ser defensor del vínculo. Yo soy defensor en el Tribunal O sea, tú eres Eclesiástico. defensor del Sí, vínculo. yo soy defensor del vínculo a partir de febrero de este año. Y bueno, habemos varios defensores del vínculo en el tribunal y se nos van asignando las causas en el orden en el que van entrando. La función, como decía el doctor Alcocer, la función del defensor del vínculo es defender el bien público de la Iglesia. O sea, es un representante social de la Iglesia. Y se trata precisamente de que vigile que se cumpla el proceso, que vigile que no se pase por alto alguna prueba que pueda reforzar la existencia del vínculo, y se trata de defender el matrimonio contra quienes pretenden declararlo nulo. Entonces la figura del defensor del vínculo, y por eso se le dice que es el abogado del diablo, es decir, se le llama así porque tiene un interés contrario al del promovente. Claro, el promovente pretende la declaración de nulidad del matrimonio. Si no existiera el defensor del vínculo, probablemente se iría sin ninguna contraposición, como decía el doctor Alcocer. Tiene que haber precisamente digamos, la dialéctica procesal entre una parte actora y una parte demandada. El actor es quien inicia y quien pretende la nulidad, que puede ser uno o los dos cónyuges, y en definitiva el demandado es el matrimonio a quien lo defiende el defensor del vínculo. Si el defensor del vínculo tiene la convicción, por lo que se ha visto en el proceso, de que ese vínculo efectivamente hay que nulificarlo, Sí. no objeta, Claro, para... el defensor del vínculo, en todo el proceso canónico, rige el principio de la certeza moral, que le obliga a jueces, abogados, defensores del vínculo. Es decir, el principio de conciencia, en donde tanto el abogado como el juez, como el perito, como el defensor del vínculo, tienen que tener certeza moral de lo que están haciendo. Entonces, yo como defensor del vínculo, si tengo certeza moral, yo, en mi opinión, de que el matrimonio no fue válido, simplemente no opongo resistencia a que se declare nulo. Si por el contrario, yo tengo la subjetiva convicción de que el matrimonio es válido y de que las razones que se están alegando para declararlo nulo son improcedentes, pues entonces mi deber es proceder a defender el matrimonio y a oponerme a la declaración de nulidad. Eso es muy interesante. Entonces, Juan Pablo, están esos turnos que son una suerte de juzgados colegiales. Correcto. Colegiados, para que lo entendamos los que no somos expertos en esta materia. Correcto. Conformados de esta manera tripartita. Correcto. Estos turnos, estos juzgados colegiados resuelven el caso que se pone a su consideración. Una vez que resuelven, ¿qué pasa? Ahí termina el asunto, hay una suerte de apelación. ¿Qué sucede? Mira, Rafael, estamos hablando de turnos conformados en un primer nivel de decisión o primera instancia. Cuando una causa es resuelta en un tribunal colegiado de primer nivel de decisión, existe ya una situación jurídica, legal, resuelta. Pero la mayoría de las causas de nulidad de matrimonio, salvo algunas excepciones, tienen que pasar a un segundo nivel de decisión. Este es un dato histórico por ahí de los años 1600, un poquito más adelante, en donde toda causa de nulidad de matrimonio ordinaria necesariamente tiene que pasar a una revisión de una segunda instancia. Esta segunda instancia va a estar conformada también por otro tribunal colegiado, que tendrá características muy similares a los jueces que van a conformar el tribunal de primera instancia. ¿Son tres también? Tres también. Y también va a existir un defensor del vínculo sagrado de segunda instancia, cuyo trabajo, bien lo expresaba el licenciado Luis Lozano, será específicamente defender el vínculo en esa segunda instancia. ¿Cuál es el modo normal de llegar a una segunda instancia? Se llega
a una segunda instancia por un proceso de apelación del tribunal mismo de segunda instancia, el cual legalmente está obligado a interponer el recurso de apelación para que el tribunal de segunda instancia estudie el asunto. No importa que alguna de las partes haya interpuesto o no el recurso. El tribunal de segunda instancia, digamos, de oficio, tiene que interponer el mismo. Y entonces se estudia con el mismo rigor con el que se estudió la primera instancia, se estudia en segunda instancia, primero a través del defensor del vínculo sagrado y luego a través de los 3 jueces que otorgarán un voto dando su parecer canónico de cómo ven el asunto. La sentencia o el decreto de segunda instancia puede aparecer como dado, votado u otorgado por unanimidad o por mayoría. Solo teniendo la segunda instancia del tribunal eclesiástico se puede decir que un matrimonio ha sido declarado, en este caso, para el derecho canónico, inexistente o nulo. No quiero hacer referencia al derecho civil, que no tiene absolutamente nada que ver, la teoría clásica de las nulidades. Aquí estamos hablando de otra manera de concebir la inexistencia y la nulidad. Por lo que mencionaste, a la actuación que pone fin al procedimiento se le denomina decreto, no sentencia. Decreto que viene precedido precisamente por una sentencia que los jueces de segunda instancia dictan. Pero en realidad es una decisión judicial, el decreto, que trae la fuerza precisamente de una sentencia de segunda instancia. Eso es. Luis, primero, para incorporarse en el ámbito de esta burocracia eclesiástica, en el ámbito de la impartición de justicia, primero, ¿hay que ser abogado? Sí. Ya que se es abogado, conforme a las reglas del país de que se trate, me imagino, ¿cómo se incorpora este abogado al servicio de estos tipos de tribunales? Me imagino que hay alguna preparación, alguna autorización. Sí. Mira, en principio, los tribunales de la Iglesia requieren de colaboradores que entiendan, conozcan y se hayan preparado precisamente en la materia canónica. Porque ciertamente, y cada día más, hay diferencias entre la formación civilística, por ejemplo, y la formación canónica. Entonces, no cualquiera puede intervenir en un tribunal eclesiástico, tiene que estar admitido por el obispo, tiene que estar inscrito en el elenco de abogados del tribunal, cosa que se puede hacer a través del vicario judicial, y entonces, habiendo sido admitido, poder realizar, digamos, el ejercicio profesional en ese tribunal, sin perder de vista que la autoridad del tribunal es siempre el obispo diocesano o el arzobispo en los tribunales interdiocesanos. ¿Para ser admitido es alguna suerte de examen? No, realmente se requiere que exista un aval, que en este caso es del vicario judicial, en el sentido de que la persona tiene suficiente competencia, en el sentido de que le consta que la persona es competente o está preparada para desempeñar la función, y entonces pues eso se hace, digamos, participando, acercándose al tribunal, interesándose en el tema, especializándose, tomando cursos, de manera que se pueda acreditar la preparación. Y ya siendo abogado admitido, digamos, ya se puede litigar en el tribunal. Así es, ya se puede litigar en el tribunal. Ahora, de acuerdo con las reglas del tribunal. En el caso tuyo y de Juan Pablo, entiendo que son abogados procuradores. ¿Esto quiere decir que son abogados admitidos? Sí. Y en el caso tuyo, que eres defensor del vínculo, sí, ese es otra... Es otra función. Digamos, yo puedo ser promotor de una causa de nulidad como abogado, y en otro caso haber sido nombrado defensor del vínculo. Es decir, pero son dos nombramientos distintos. Sí. Para el de defensor, por ejemplo, ¿se tiene que acreditar alguna circunstancia o es igual? Reconocimiento de competencias a través del vicario. Reconocimiento de competencias a través del vicario y el nombramiento del obispo diocesano, en un caso de un tribunal diocesano, o en este caso del señor cardenal, porque es el moderador del tribunal. Claro. Y en el caso del juez eclesiástico, Juan Pablo, ¿ahí sí hay que acreditar algún conocimiento tipo a manera de examen o es igual también un reconocimiento de competencias? Habría que hacer quizá una acotación.
se requiere la licenciatura en Derecho Canónico, se requiere ¿Para ser juez? Para ser juez, y para ser juez se requiere el doctorado, aunque muchas veces por la falta de personal que se tiene en esta materia tan delicada y tan profunda, se admite muchas veces la licenciatura en Derecho Canónico o los vastos conocimientos que se tienen que demostrar frente a la autoridad eclesiástica de la materia canónica. Hay dos puntos importantes en el código: que sea católico, ¿verdad? Que se sea católico, que se sea de buena fama también, que exista buena fama en la persona, que sea una persona proba, ¿verdad? Y que evidentemente esté preparada en las competencias, en el conocimiento de la doctrina, de la jurisprudencia y de la legislación canónica. Eso es, creo que nos queda claro cómo se va conformando eso. Oye, una pregunta, no sé si es indiscreta o no. Por ejemplo, ¿el cargo de juez eclesiástico es un cargo remunerado? Tiene una remuneración por las sentencias que se van dictando y pues dependiendo del número de casos, el vicario judicial va en un momento determinado dando a cada turno el trabajo correspondiente. Ok, y entiendo en ese mismo sentido que el de defensor también sería remunerado. Sí, el defensor del vínculo. Hay defensores, digamos, que tienen su remuneración en el tribunal de acuerdo a las políticas del funcionarios tribunal. del tribunal, Sí, son ¿no? funcionarios del tribunal. Bueno, ahorita con esto vamos a un mensaje que, como saben ustedes, son muy breve. Regresamos. Muy bien, amigos, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos ansiosos de recibir sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 1500 a las extensiones 1560 y 1576 o las que aparecen en su pantalla. También tome papel y lápiz, vamos a solicitar su correo electrónico a nuestros invitados, por si desea contactarse con ellos lo puede hacer ahora en su primera intervención después de este corte. Para empezar, Luis, coméntanos tu correo por si alguna persona está interesada para continuar con nuestra charla. Con mucho gusto, es llozano@rycalimentos.com. llozano@rycalimentos.com. Muy bien, Luis. Ahora, hablar ya sobre temas, digamos, que va a resolver toda esta estructura de tribunal que hemos platicado con sus diferentes figuras. Un tema es el de la nulidad del matrimonio, las nulidades matrimoniales. Tú me comentabas en un intermedio de este programa, Luis, que en sentido estricto no se habla de divorcio eclesiástico. ¿Esto es así? Sí, por supuesto. O sea, en la concepción canónica, en la Iglesia, el divorcio no existe. ¿Porque el matrimonio es indisoluble? Sí, el matrimonio es indisoluble en virtud de que constituye un modo de ser de la persona, algo que no puedes dejar de ser. Un padre jamás dejará de ser padre de su hijo, aunque lo deje de ver, de frecuentar, aunque lo abandone, será su hijo para siempre. La concepción canónica digamos, el matrimonio implica una configuración de la persona, una modificación al estatuto ontológico de la persona, en virtud del cual el modo de ser esposo y el modo de ser esposa es algo que no es intercambiable. Por lo tanto, el matrimonio, que no se confunde con su historia, que esa es una parte importante de la sabiduría canónica, es decir, el matrimonio tiene su historia, pero no se confunde con su historia. Es alguien en la historia es de alguien, y ese alguien es el matrimonio. Cuando se juzga sobre la existencia del matrimonio, se juzga sobre la validez del matrimonio, sobre la constitución, el momento fundacional del matrimonio. De manera que si el matrimonio no existe, pese a su forma, pese a la celebración, entonces se declara inexistente el vínculo. Y por eso hablamos de nulidades, Juan Pablo. Antes de que me contestes, ¿nos das tu correo? Sí, cómo no. Mi correo es juanpabloalcocer
una sola palabra, @gmail.com. Entonces, por eso hablamos de nulidades y no de divorcio. Así es. Ahora bien, ¿no es simplemente un juego de palabras? No, curiosamente trae un subyacente de tipo jurídico muy importante. Si nosotros estudiamos el derecho germánico, veremos que la inexistencia y la nulidad en un momento determinado de su historia vienen a significar lo mismo. No así en el derecho romano, que con posterioridad, siglos después, en la teoría clásica de las nulidades, se hace la clásica división de inexistencia, nulidad absoluta, nulidad relativa y rescisión. Esto al derecho matrimonial canónico no le interesa, ni tiene por qué interesarle. Simple y sencillamente, para la materia canónica, el matrimonio existió o no existió. ¿Es válido desde el principio o no es válido desde el principio? Lo que significa que es existente o inexistente, como dicen los que saben, ab inicio. No se hace bolas el derecho matrimonial canónico en este punto, y simple y sencillamente, cuando un asunto tiene que ser resuelto por la autoridad competente, hay que llegar a la parte en donde se declara si existió o no existió desde el inicio este matrimonio. Si se declara inexistente, nulo, no se disuelve lo que nunca existió. Claro. Como no existió, no hay disolución. O sea, la diferencia Y el fundamental. que existió es el que no se declara nulo. El que existió no se declara nulo, precisa. Bueno, el tribunal nunca declara que el matrimonio es válido, declara que no consta la nulidad del matrimonio, porque puede haber pruebas supervenientes, puede haber, no causa estado la resolución. O sea, la resolución canónica, como está apostada por la verdad, la Iglesia está apostada por la verdad, el estado de las personas no causa cosa juzgada. La sentencia que, por ejemplo, declara que no consta la nulidad de un matrimonio, deja abierta la posibilidad para que el interesado pueda abrir otra vez la instancia, presentar pruebas supervenientes nuevas o argumentos nuevos que no se consideraron antes, y de tenerse certeza de la nulidad, se declare. Pero siempre que se declara la nulidad, significa la inexistencia del matrimonio, desde el principio. O sea, no existió esa relación llamada matrimonio. Ahora, ¿cómo se inicia, Luis, un procedimiento? Alguien que pretende nulificar su matrimonio religioso, porque en México, como ya lo platicábamos, está muy claramente distinguido el civil del religioso. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque también hay una serie de mitos, ¿no?, que los comentabas también tras bambalinas, en torno a que eventualmente es algo muy caro, en torno a que se tiene que tramitar en Roma, y una serie de cuestiones que no son o que no corresponden a la realidad. En realidad es que la justicia canónica la tenemos sumamente accesible. Un interesado, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, puede acudir a la Colonia Roma, la calle Durango número 90, sexto piso. En el sexto piso, ahí están las oficinas del tribunal. Puede pedir información, ahí lo atienden, lo entrevistan, lo orientan. Puede inclusive, sin necesidad de ningún profesional, puede la persona directamente hacer la solicitud, presentar su caso, o bien puede asistirse de algún abogado, como es el caso de nosotros, en que podemos, facilitarle el procedimiento. La solicitud se presenta, se acompañan los documentos que se requieren, que fundamentalmente son aquellos que acreditan la celebración del matrimonio, la pertenencia, como fiel de la Iglesia, mediante las boletas de bautizo, la disolución civil ya del vínculo civil, que también se exige para no declarar, correr el riesgo de declarar nulo un matrimonio que civilmente todavía esté funcionando, y entonces se inicia un procedimiento. Pero entonces, en términos generales, se tramita en la ciudad donde viven las personas. El tribunal tiene un costo, porque el tribunal tiene gastos, tiene una estructura que tiene que mantener. Es un costo que no es muy elevado. Actualmente las dos instancias tienen un arancel de 12,000 pesos, que en todo caso puede ser sujeto de reducciones parciales o totales a solicitud y a las necesidades de los interesados. Ahora, en materia del abogado que va a ser nuestro procurador, bueno, pues es como cualquier otro tipo de derecho, ¿no? Así es. Hay abogados que cobran más y hay abogados que cobran exactamente menos.
Ahora, Juan Pablo, entre las causales, porque luego es difícil tratar de entender, por lo menos atendiendo al sentido ordinario de las palabras, cómo no existió un matrimonio. Yo recuerdo, y por supuesto que no soy especialista en el tema, que la posibilidad de la nulidad matrimonial era cuando no se hubiese consumado el matrimonio, entendiendo esto porque no hubiese habido la posibilidad de un contacto sexual, de alguna penetración, que creo que es lo que llaman el matrimonio rato consumato, ¿no? Cuando se ha consumado. ¿Cuándo no existe un matrimonio? Cuando son personas que se casaron, vivieron juntos, cohabitaron, a lo mejor tuvieron hijos. ¿Cómo declaro inexistente ese matrimonio? Mira, Rafael, yo creo que el planteamiento de tu pregunta debe de hacerse con una primera base. En primer lugar, toda persona tiene derecho a matrimoniarse válida y legítimamente. Este derecho se llama ius connubii. Este ius connubii es un derecho natural que todos tenemos precisamente a ejercerlo, es decir, a contraer nupcias canónicas, a casarnos. Corre la presunción de que si yo ejerzo este ius connubii, lo estoy haciendo de manera legítima y de manera válida. Hablando en términos claros, sin ninguna limitación de tipo legal o natural para llevarlo a cabo. Pero puede suceder que alguna persona, algún cristiano, algún católico, tenga duda acerca de la validez de ese matrimonio contraído. ¿Te refieres a términos formales? No te refieres a términos de papeles y eso. No, tenga duda. Y entonces tiene derecho a pedir un estudio acerca de la validez de su matrimonio. Así las cosas, la Iglesia ha venido estableciendo un elenco de las limitaciones a ese ius connubii, es decir, de las limitaciones que tanto de manera natural o legal se pueden establecer al ejercicio válido de ese derecho a matrimoniarse. Estas limitaciones se llaman causales o causas de nulidad de un matrimonio. Por ejemplo, estas causales se van a dividir en tres grandes rubros. En primer lugar, lo que se llaman impedimentos, que son obstáculos legales para poder contraer un matrimonio válido. Te señalo la edad, te señalo la impotencia, te señalo el ligamen o matrimonio anterior, entre otros. Pero son impedimentos. Impedimentos. Ese es, digamos, el primer gran segmento. En segundo lugar, tenemos los llamados vicios del consentimiento. Vicios del consentimiento que vienen a incidir directamente en la voluntad del individuo que pretende contraer matrimonio y, en consecuencia, afectan la libertad de ese acto humano cualificado que significa decir, sí me caso contigo en este momento y en esta circunstancia. Son también los que conocemos en materia civil, error, algunos, violencia. Algunos se repiten por nombre, pero específicamente no son los mismos en su esencia y contenido. Los vicios del consentimiento civil a los vicios del consentimiento canónico. Digamos que los vicios del consentimiento canónico se han venido perfilando desde el medioevo en una dimensión de la realidad distinta a los vicios del consentimiento civil. No hay que confundir. No se puede alegar un vicio de consentimiento civil en una causa de nulidad de matrimonio porque sus perfiles, insisto, son distintos. ¿Y el tercer rubro? Y el tercer rubro es lo que se llama la falta de forma canónica, que ese sí es un elemento, digamos, más formal, digamos, de papeleo. Respecto a la autoridad. Respecto a la autoridad de la. Así es. Y tiene algunas otras características. Pero aquí el punto importante o donde se trabaja la mayoría de nulidades de matrimonio en el orbe católico son por vicios del consentimiento. Por ejemplo, que podrían ser como cuáles, Luis. Mira. Por ejemplo, algo que sea más o menos común, si es que se puede identificar una
Sí. causa de nulidad que sea más frecuente? Sí, mira, como bien decía aquí el doctor Alcocer, existen muchas maneras de manifestarse una insuficiencia del consentimiento matrimonial. Yo diría, lo primero que tenemos que entender es que el matrimonio es el nombre de algo. O sea, a algo hay un modo de relación entre el hombre y la mujer al que se le puso el nombre de matrimonio. De ahí parte todo. Es decir, el matrimonio es una relación muy objetiva. Es una determinada relación. Por eso se puede definir que no existe. Porque es muy concreta, muy objetiva. Ahora, para poder matrimoniarse, no solo hay que estar libre de un impedimento, como los que mencionaba el doctor, sino que además hay que tener capacidad para el matrimonio. Entonces entras al terreno de las incapacidades, de aquellos que no es que quieran, es que tienen que poder poner el matrimonio en la realidad. Las insuficiencias de capacidad hacen que la voluntariedad sea insuficiente para fundar un matrimonio verdadero. Y ahí tenemos un gran número de causas de nulidad contenidas en el canon 1095 que regula la incapacidad consensual, que fundamentalmente está dividida en 3 rubros. La capacidad que la persona necesita para darle al signo nupcial en el momento de la boda contenido conyugal, es decir, este signo tiene contenido conyugal, lo estoy haciendo mi signo matrimonial, a través de él me entrego. Entonces las palabras nupciales tienen verdadero sentido conyugal, no son palabras dichas sin contenido. Hay capacidad para dotar al signo nupcial. Puede haber escenas que son raras, pero puede haber escenas en donde la persona no está en sus 5 sentidos al momento de contraer matrimonio y por tanto no existe proporcionalidad entre el signo y lo que la persona está significando con el signo. Otro rubro es el rubro del parágrafo 2 de este canon 1095, que es el grave defecto de discreción de juicio en materia de derechos y deberes conyugales. Es decir, la persona que por alguna situación antecedente le afecta el grado mínimo necesario de comprensión y voluntariedad para fundar aquí y ahora un matrimonio con todos sus derechos y deberes conforme a su naturaleza, entonces podemos estar también en un escenario de incapacidad. Por ejemplo, los escenarios graves de inmadurez, las situaciones o alteraciones psíquicas que pueden tener como efecto la pérdida de esta capacidad mínima de entender y comprender el matrimonio, de manera de que quien se casa funda realmente una relación matrimonial con dimensión jurídica. O sea, ese amor que nos tenemos a partir de hoy nos lo debemos. O sea, existe una juridicidad propia del matrimonio para la que hay que ser capaz. Y en tercer lugar, la capacidad para asumir aquí y ahora, al contraer matrimonio, las obligaciones, las conductas, los hábitos que posteriormente la vida matrimonial exigirá. En esa distinción entre asumir, que no es lo mismo que cumplir. Hay quien asume y luego no cumple, pero asume. El problema es la incapacidad para asumir. Ese sería, digamos, el primer escenario de lo que son las incapacidades. Claro, y por lo que oigo, Luis, hay un gran contenido de principios éticos y filosóficos en toda esta discusión, y que resulta muy interesante. Sin embargo, ya me señalan nuestros amigos que estamos llegando a la conclusión del programa. Creo que estamos dejando muchos puntos en el tintero que tal vez valdrá la pena comprometer a Juan Pablo y a Luis para una segunda sesión respecto a este interesante tema. Pero por lo pronto tenemos que despedirnos. Yo le agradezco mucho a Luis, a Juan Pablo Alcocer, a Luis Lozano, el que nos hayan acompañado, y a ustedes por sintonizarnos. Nos vemos aquí la próxima semana. Gracias.